Los caracteres del anticresis son 4. Se los conoce con el nombre de convencionalidad, accesoriedad, especialidad e indivisibilidad. Y han sido consagrados en las disposiciones comunes a los 3 derechos reales de garantía. Para su análisis voy a compartir una pantalla en la cual se mencionan los 4 caracteres y también se transcriben las normas que los consagran. Comparto entonces la pantalla y se observa que tal como se dijo, en la columna de la izquierda se enumeran los 4 caracteres y en la columna de la derecha se transcriben los artículos que los consagran. El primero, es decir, la convencionalidad, ha sido consagrado en el artículo 2185, que establece que los derechos reales de garantía solo pueden ser constituidos por contrato. El uso del vocablo solo tiene la función de excluir otros medios constitutivos. Significa esto que la única forma de constituir anticresis es mediante el otorgamiento del acto jurídico. Y por tratarse de un derecho real que se ejerce por la posesión, queda claro que luego del otorgamiento del contrato, el constituyente debe entregar al acreedor anticresista el objeto para que éste pueda cobrarse mediante la percepción de frutos. En definitiva, para la constitución de este derecho real debe aplicarse la teoría que se conoce como teoría del título suficiente más el modo suficiente, establecida en el artículo 1892 como principio general para la constitución de los derechos reales. El segundo de los caracteres, esto es la accesoriedad, ha sido consagrado en el artículo 2186, que dispone lo siguiente: los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que asegura. Significa esto que el anticresis, como ocurre con la hipoteca y con la prenda, no son derechos reales autónomos, sino que se constituyen para garantizar otro derecho de naturaleza creditoria. De ahí que el sujeto, el titular, se lo conoce con el nombre de acreedor anticresista, tal como ocurre con el acreedor hipotecario y con el acreedor prendario. Es decir, que en primer lugar el sujeto es titular de un crédito y luego, de manera accesoria, es titular de un derecho real. Entonces, el derecho real tiene la finalidad de garantizar el derecho principal, que es el derecho entonces garantizado. Y como ocurre según el principio general, siempre que un derecho es considerado accesorio de otro, el accesorio sigue la suerte del principal. De ahí que en la segunda frase de esta norma se establece que el anticresis es intransmisible si no se transmite también el derecho principal, y que el anticresis se extingue cuando también se extingue el derecho principal, es decir, el crédito. Complementando esta norma, el artículo 2187 establece que se puede garantizar cualquier crédito, ya sea puro y simple, a plazo, condicional o eventual, y sea que su prestación consista en una conducta de dar, hacer o de no hacer. Esto significa que el derecho de anticresis puede constituirse para su operatividad inmediata o para la operatividad diferida. Se constituye para la operatividad inmediata cuando el objeto del crédito coincide con los frutos del objeto del anticresis. Por ejemplo, para garantizar una obligación dineraria se puede constituir anticresis sobre un objeto que por frutos produce también sumas de dinero. Por ejemplo, una casa que está alquilada
y por lo tanto su locatario abona los cánones, que son sumas de dinero. Entonces, el acreedor anticresista satisface su crédito, percibe dinero mediante la percepción precisamente de los frutos civiles, es decir, de los arriendos que paga el locatario. Pero también puede constituirse este derecho para la operatividad diferida, generalmente cuando la obligación consiste en una conducta de hacer o de no hacer, porque el acreedor anticresista, ejerciendo este derecho, no va a lograr que el deudor realice o se abstenga de los actos que configuran el contenido de la prestación. En esta hipótesis, el deudor debe hacer o abstenerse de esos actos, suponiendo que el deudor debe cantar o debe participar de un evento deportivo, puede, para garantizar esta obligación de hacer o de no hacer, constituir derecho real de anticresis. Pero en primer lugar, el deudor debe ejecutar el acto que hace a la prestación, es decir, cantar o participar del evento deportivo. En caso que omita cumplir con su obligación, entonces recién se tornará operativo el derecho de anticresis. Es decir, que se utilizará para garantizar la suma de dinero que se hace necesaria para resarcir el perjuicio ocasionado por el incumplimiento de la obligación de hacer o de no hacer. Y esa obligación dineraria, que repito, es el resarcimiento, esa obligación sí podrá ser percibida por el acreedor anticresista directamente del objeto cuando este objeto genera frutos civiles. El tercero de los caracteres, es decir, la especialidad, tiene una doble connotación, porque se consagra la especialidad en cuanto al objeto y también la especialidad en cuanto al crédito. Pero en ambos casos significa lo mismo. Significa que en el título, es decir, en el contrato constitutivo, que necesariamente debe otorgarse por aplicación de la convencionalidad, en ese instrumento debe individualizarse adecuadamente el objeto y también individualizarse el crédito garantizado. Es decir, que de la lectura de ese contrato debe surgir con claridad, con precisión, cuál es el crédito garantizado y cuál es el objeto garantizante. Esto es así, puesto que en la hipótesis que existan varios créditos entre las mismas personas o que en el patrimonio del constituyente se encuentren varios objetos, debe determinarse del título cuál es el crédito garantizado y cuál es el objeto garantizante. Esto no significa que no se pueda garantizar más de un crédito y que no se pueda constituir anticresis sobre más de un objeto. Puede hacerse, pero siempre cumpliendo con la especialidad objetiva y con la especialidad crediticia. Es decir, que si un sujeto X, por ejemplo yo, tengo 3 deudas y las garantizo con derecho de anticresis sobre 3 inmuebles, por poner ejemplos, lo puedo hacer, pero debo indicar en el título cuáles son las 3 obligaciones garantizadas y los 3 objetos garantizantes. El último de los caracteres es la indivisibilidad, consagrada en el artículo 2191, que dispone lo siguiente: los derechos reales de garantía, ahora aplicable al anticresis, son indivisibles. Significa esto que la indivisibilidad consiste en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de estos bienes, es decir, y por poner ejemplos, cada uno de los inmuebles o cada hectárea
de una extensión de terreno, es decir, de un inmueble, quedan afectados al pago de toda la deuda y de cada una de sus partes. Es decir, que en la hipótesis que se constituya anticresis sobre un objeto que sea divisible o sobre una pluralidad de objetos, y en la hipótesis que el crédito garantizado sea divisible, como ocurre en la enorme mayoría de los casos, porque los créditos, cuando son en dinero, generalmente se devuelven en cuotas, es decir, se extingue parcialmente. Pero como una excepción a la accesoriedad, se consagra la indivisibilidad. Significa esto que el derecho real garantizante no se extingue parcialmente a medida que sí se extingue parcialmente el derecho creditorio garantizado. Es decir, que toda la extensión de terreno o todos los inmuebles quedan afectados a este derecho a la anticresis hasta el pago de la última cuota. Por tratarse de un carácter que se lo ha considerado natural, por separarlo de los tres anteriores que se los considera esenciales, este carácter, es decir, la indivisibilidad, admite dos excepciones. La primera es el pacto en contrario y la segunda es la disposición judicial. Véase que el último párrafo del artículo 2191 dispone lo siguiente: puede convenirse la divisibilidad de la garantía respecto del crédito y de los bienes afectados. Y luego se dispone que también puede disponerla el juez. El uso entonces dos veces del vocablo puede significa que se admite la divisibilidad en dos hipótesis: cuando así lo establecen las partes por convenio, cuando se ha convenido, o también cuando lo dispone el juez. Significa esto, y por poner un ejemplo, que si soy deudor de 3 obligaciones y constituyo derecho de anticresis sobre 3 inmuebles, puedo ir extinguiendo los derechos de anticresis sobre cada uno de los inmuebles a medida que se van extinguiendo cada una de las obligaciones garantizadas. Y esto puede surgir, repito, por convenio, es decir, por acuerdo de partes, por voluntad entre el acreedor anticresista y el constituyente del derecho de anticresis, o también por la disposición del juez. Doy por terminada la exposición en cuanto a los caracteres de la anticresis, dejo de compartir la pantalla y les doy las gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.